Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, me presento brevemente, mi nombre es Valentina Arias, soy licenciada en Comunicación Social, formé parte de la Cátedra de Teoría de la Comunicación Social 2 durante un tiempo y en esta oportunidad les grabo este video a pedido de la profe Bettina Martino. Ella incluyó un texto mío que se llama Transparencia y Exhibición, nuevas formas de opresión en la civilización de la mirada. Es un texto que ustedes tienen como lectura obligatoria de la unidad 5 y la idea de este texto es que yo pueda, de este video, perdón, es que yo pueda señalarles algunos de los conceptos centrales del texto para que a ustedes les sirva como una guía de lectura al momento de leerlo, ¿sí? El objetivo que tuve al redactar este texto fue relacionar ideas de dos autores. Uno es Gerard Bachmann, un psicoanalista francés, que escribe en el 2011 El Ojo Absoluto, un texto en el cual va a hablar sobre lo que él denomina la civilización de la mirada. Y el otro es un texto de Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano. En el texto creo que he escrito norcoreano, eso es un error mío, ¿sí? Él nació en Seúl, de todas maneras vive y trabaja hace mucho tiempo en Alemania. Y este filósofo se ha convertido, está muy de moda, ¿no? Se ha convertido en una especie de rockstar de la filosofía. Y específicamente en el texto mío trabajo con La Sociedad de la Transparencia, ¿sí? Que es un libro que está editado en español en Argentina en el 2015. La idea entonces fue relacionar los conceptos de estos dos autores, que yo entiendo que tienen una cercanía teórica e ideológica para pensar la sociedad contemporánea muy estrecha, y trabajar en el medio también con algunos conceptos del psicoanálisis. Ustedes van a ver que en el texto cada tanto hay lo que podríamos denominar paréntesis psicoanalíticos, en los cuales desarrollo algunas ideas del psicoanálisis, sobre todo la idea de pulsión escópica y de malestar en la cultura de Freud. ¿Sí? Ustedes pueden llegar a tener alguna idea de estos conceptos, porque algunas de estas cosas las vemos en bases psicológicas, allá lejos y hace tiempo al comienzo de la carrera, pero la idea es ahora recuperarlas y usarlas como herramientas para pensar algunos rasgos de la cultura contemporánea, ¿sí? Bueno, Bachmann, vamos a empezar con él. El texto empieza trabajando los conceptos que trabaja este autor francés. Gerard Bachmann va a decir, bueno, vivimos en una sociedad en la que hay muchas imágenes, esto lo sabemos que es así. Estamos rodeados de imágenes, rodeados de pantallas y de cámaras, las imágenes crecen de manera exponencial, se ha escrito mucho sobre las imágenes, dice Bachmann, pero lo que yo voy a hacer es proponer, dice él, correr el acento y dejar de pensar en las imágenes y más bien pensar en por qué hay tantas imágenes. Si hay tantas imágenes es porque algo ha cambiado en la mirada de quienes miramos esas imágenes, ¿sí? Entonces, más que hablar de una civilización o de una sociedad de la imagen, él se va a proponer pensar que vivimos en una sociedad o en una civilización de la mirada, ¿sí? La mirada es cada vez más abarcadora y demanda cada vez más imágenes. Entonces, por eso, el rasgo de la época contemporánea, dice él, es que somos mirados. Y acá empieza el primer paréntesis psicoanalítico. Ustedes en el texto van a ver que el apartado se llama La pulsión, una boca que se besa a sí misma. Es un apartado bastante extenso en el cual desarrollo bastante en profundidad el concepto de pulsión. Les recomiendo que no se detengan ahí, a no ser que tengan un interés por trabajar desde el psicoanálisis y les interese saber un poco más sobre pulsión, y de hecho si quieren después me pueden contactar y podemos pensar otra bibliografía y en profundizar esto, pero creo que lo que basta en este momento es saber que la pulsión está definida por el psicoanálisis como una fuerza o un empuje que hace tender al organismo hacia un fin, ¿no? Ustedes se deben acordar que Freud va a plantear que hay tres tipos de pulsiones: anales, orales y fálicas, y sin embargo la que vamos a trabajar acá es una pulsión que va a agregar Lacan unos años después, que es la pulsión escópica o la pulsión de mirar. Esta pulsión es muy importante para el psicoanálisis porque la función de la mirada, dice Lacan, es fundamental para la subjetivación, ¿no? El sujeto necesita mirar y necesita ser mirado para subjetivarse, ¿sí? Por ejemplo, un bebé necesita que su mamá, o quien cumple esa función, ¿no? Vamos a hablar de función materna para no pensar en mujeres o en varones o en madres o padres. El bebé necesita que la madre lo mire y necesita mirar que es mirado, porque en ese proceso se genera la subjetivación, digamos, nos convertimos en personas, por decirlo así, ¿sí? Un bebé puede tener comida, puede tener abrigo,
lo pueden cambiar el pañal, pero si no hay nadie que lo esté mirando y que lo esté mirando como un ser humano, el sujeto no llega a subjetivarse nunca. Y al mismo tiempo, va a decir Lacan, si la madre o la función materna no le saca la mirada al niño nunca, no le deja espacios de soledad o espacios de intimidad, puede producirse también un aplastamiento del sujeto. Por eso, por ejemplo, para los niños pequeños, para las niñas pequeñas es tan divertido jugar a la escondida, ¿no? Es un momento en el cual se pueden retraer de la mirada materna, y en ese retraerse de la mirada materna hay también un goce, ¿no? Un placer. Porque el niño, la niña, el niño necesita que lo miren, pero también necesita por momentos dejar de ser mirado. Entonces, la pulsión escópica es central para el psicoanálisis y tiene este doble riesgo. Si no está, corremos el riesgo de no convertirnos en sujeto. Y si no se corre nunca y nos están siempre mirando, corremos el riesgo de ser aplastados por la pulsión. Otra característica que tienen las pulsiones en general, no solamente la pulsión escópica, es que las pulsiones no terminan de satisfacerse nunca, ¿sí? Son un impulso irrefrenable, va a decir el psicoanálisis. No se pueden reprimir y si se satisfacen va a ser momentáneamente para después volver con toda la carga a buscar ser satisfechas. Entonces, ahí entra con una función muy importante la cultura, porque es la cultura la que va moldeando a las pulsiones, las va, digamos, guiando hacia su satisfacción de manera que sea justamente satisfactoria para el sujeto. Les pongo un ejemplo. Si ustedes están cerca de bebés recién nacidos, van a ver cómo desde que nacemos tenemos la pulsión oral, ¿no? Que tendría que ver con esta fuerza de la succión. Fíjense cómo los bebés podrían estar tomando teta o tomando mamadera todo el día si fuera por ellos, ¿no? La pulsión oral es irrefrenable, no tiene que ver con el hambre, tiene que ver con una necesidad del cuerpo de succionar. La madre o la función materna lo que va a hacer es ir, por ejemplo, poniéndole horarios a la toma de la teta o a la toma de la mamadera. Entonces, al principio dejas que se despierte cada media hora en la noche y que tome toda la teta o toda la mamadera que quiera, pero con el paso del tiempo y la socialización y la aculturación del bebé, va, por ejemplo, entendiendo que hay horarios para comer. Ese es un ejemplo muy claro de cómo la cultura, por ejemplo, con sus horarios de comida, le va moldeando a la pulsión, ¿no? Y va diciendo, ahora sí puedes ser satisfecha y ahora tenés que esperar. La pulsión es una fuerza que hace tender al organismo hacia un fin, es una fuerza irrefrenable que no se puede reprimir y que se satisface solo momentáneamente y que por lo tanto es moldeada por la cultura. La cultura lo que hace es decirle en qué momentos la pulsión puede ser satisfecha y hasta dónde y cómo y en qué momentos no. El otro rasgo de la pulsión que es importante para entender estos temas que vamos a trabajar es que para el psicoanálisis las pulsiones siempre se presentan en dos pares en el cual el sujeto puede estar puesto de manera pasiva o puede estar puesto de manera activa. Esto es, por ejemplo, en la pulsión escópica nosotros podemos mirar o podemos ser mirados. En el caso, por ejemplo, de la pulsión oral podemos hablar de que podemos comer o podemos ser comidos, ¿sí? Lacan le va a introducir un cambio a esto que es importante y por eso lo tomo porque después hacia el final del texto vuelve a salir. Lacan va a decir, más que una posición tan de objeto, ¿no? de ponerse en el lugar de ser mirado, el sujeto más bien se hace mirar. Entonces él va a agregarle este pronombre reflexivo se para decir, nosotros miramos, el sujeto mejor dicho, mira o se hace mirar, ¿no? Porque incluso cuando uno está en una posición de objeto, esta posición no es que quedas ahí por el destino y vos sos un mero objeto que no tiene ningún tipo de decisión sobre tu posición. Incluso aunque sea inconsciente, hay un rasgo activo. El sujeto se hace mirar. El sujeto, por ejemplo, se hace comer. Esto entonces sosténganlo porque lo vamos a trabajar después hacia el final del video. La idea entonces de pensar en el hacerse mirar es que lo que hacemos es enfatizar el rasgo activo que esto tiene, que la pulsión tiene incluso cuando estamos puestos en un lugar de objeto. Bueno, entonces la pulsión escópica es fundamental para el psicoanálisis y conlleva este doble riesgo, ¿no? Si nadie nos mira, corremos el riesgo de no humanizarnos, de no subjetivarnos nunca, y si a la vez nadie nos deja de mirar y estamos siendo todo el tiempo mirados o nos hacemos todo el tiempo mirar, podemos terminar aplastados en nuestra subjetividad. Entonces, si la pulsión es moldeada por la cultura,
Bachmann se pregunta cómo puede estar moldeada hoy en esta cultura contemporánea nuestra, en la cual, como decimos, estamos tan llenos de pantallas y de imágenes y de cámaras que nos están filmando, ¿sí? La pulsión aparece para Bachmann bastante desregulada, la pulsión escópica aparece bastante desregulada, dice él. Tal es así que vivimos en una civilización de la mirada, tenemos la sensación de que todo es posible ser visto, que podemos verlo todo y que todo debería ser visto, ¿no? Ahora bien, ¿qué tipo de mirada es? Dice Bachmann, ¿no? ¿Es la mirada de una persona enamorada que mira con amor a los objetos? ¿O es una mirada de un poeta que mira los objetos o los sujetos, ¿no? Que los miramos con curiosidad o con asombro? No, dice Bachmann, es una mirada intrusiva, recelosa, desconfiada. Y esto es así porque esta mirada se va ampliando, digamos, la ampliación de la mirada surge de dos ámbitos sociales particulares: la ciencia y la videovigilancia. En el caso de la ciencia estamos hablando de avances tecnológicos que nos permiten ver cada vez más cuestiones del cuerpo humano, ¿sí? Cada vez podemos ver de manera más detallada y más intrusiva las partes de nuestro cuerpo. En tanto, la característica que tiene el avance de la mirada en el campo de la ciencia es que es muy difícil oponer resistencia a esto. Es muy difícil ver cuál es el problema de que nos miren cada vez más el cuerpo, sobre todo porque lo hacemos en pos de nuestro bienestar, de nuestra salud. Entonces, las resistencias en el campo de la ciencia son muy difíciles. En el caso de la videovigilancia también, dice Bachmann, porque los estados señalan que el vigilar a los ciudadanos, a los ciudadanos, es un derecho, ¿sí? Y nosotros tenemos la obligación de mostrarnos. Y si no queremos que las cámaras que están en la calle nos filmen, es porque algo tenemos que esconder, ¿no? Aquella persona que no se presta a ser filmada es considerada automáticamente una persona sospechosa. Algo está escondiendo y por eso no quiere ser filmada. Por lo tanto, son dos ámbitos, como vemos, en los cuales las resistencias son muy difíciles y por eso la mirada avanza cada vez más, ¿no? Cada vez podemos ver más en el interior de nuestro cuerpo y cada vez hay más cámaras en las calles filmándonos y en los lugares, digamos, en las calles y en los interiores de las casas incluso también. ¿Por qué nos vamos a preocupar? Dice Bachmann, ¿no? Ante este avance de la civilización de la mirada, ¿por qué decimos que es problemática la extensión de los límites de la visibilidad? Bueno, hay por lo menos dos razones por las cuales preocuparnos, ¿sí? Una razón que podemos llamar político-económica y una razón filosófica. La razón político-económica es pensar que tanto el ámbito de la ciencia como el ámbito de la videovigilancia tienen características económicas, políticas, sociales determinadas y no son neutrales, ¿no? Cuando uno habla de la ciencia, no estás hablando de un bien abstracto que busca la salud perfecta para toda la humanidad, ¿no? Estamos hablando de laboratorios, estamos hablando de centros de experimentación. Ahora, por ejemplo, si pensamos en el caso de la vacuna para el COVID, ahí se ve muy claramente, ¿no? La carrera por conseguir la vacuna está atada a condiciones políticas, condiciones económicas, condiciones de relaciones internacionales entre los países, condiciones ideológicas. Entonces, los avances de la ciencia no tienen que ver con un avance en el bienestar de la humanidad, sino que son, por ejemplo, ganancias para determinados laboratorios médicos. Y en el caso de la videovigilancia es todavía más claro esta cuestión político-económica, ¿no? ¿Qué es un delincuente? ¿Qué es delinquir? ¿Cómo consideramos a una persona delincuente? ¿Qué significa que alguien es delincuente? No son ámbitos neutrales, ¿sí? La conceptualización de la delincuencia, la conceptualización de lo que es la salud son inseparables de posicionamientos políticos, económicos y sociales determinados. Ahora bien, la preocupación de tipo filosófica tiene que ver con una pregunta justamente filosófica, que ¿es posible, digamos, es el hombre reductible a lo que podemos ver de él? ¿Puede el hombre ser explicado solamente observando sus neuronas con un escáner o observando sus conductas en la calle con una cámara de vigilancia? Y acá aparece lo que Bachmann denomina el principio de la transparencia, que sería para él el principio rector de esta civilización de la mirada, ¿no? La concepción de lo humano como algo enteramente transparente, algo enteramente objetivable. ¿Sí? El principio de la transparencia se basa en la idea, en la creencia de que el hombre puede eventualmente ser reducido a su imagen. Y si no podemos verlo todo del hombre, no es porque la humanidad sea irreductible a una imagen, sino porque no hay suficientes avances tecnológicos, ¿no? Entonces, de alguna manera, la lógica del principio de la transparencia y de la civilización de la mirada sería:
Se puede ver más gracias a los avances tecnológicos. Eventualmente, con el desarrollo tecnológico adecuado, vamos a poder verlo todo acerca del hombre y por lo tanto todo lo que es real va a ser visible. Ahora bien, de pensar que todo lo real va a ser visible a pensar que solamente lo visible es real, parece un juego de palabras, pero hay un paso muy pequeño y en ese paso es donde entra Han. Lo vuelvo a decir, de pensar que todo lo real es visible o va a ser visible eventualmente, a pensar que solamente lo visible es real, hay un salto fundamental. Y ahí entra Han para explicarnos por qué. Byung-Chul Han va a decir, no que vivimos en un principio, en una civilización de la mirada, sino más bien que vivimos en una sociedad de la transparencia y que esta transparencia no es, como dice Bachman, un principio de la transparencia, sino que es más jugado, Han. Él va a decir que hay una tiranía de la transparencia. Hemos llegado al momento, dice Han, en nuestra civilización contemporánea, en la cual la mera existencia es por completo insignificante. Existir sin ser visto no sirve. Es como si no existiéramos. Ya en 1995 un filósofo alemán llamado Turke decía, ser es ser percibido. Si alguien no te mira, si alguien no te está mirando, es como si no existiera. Pensemos hoy, en la actualidad, lo importante que es darle visibilidad a las cosas, ¿no? Incluso en aquellas ideas o en aquellos movimientos en los cuales podemos estar de acuerdo y que queremos apoyar y con los que estamos completamente de acuerdo, decimos, bueno, esto tiene que tener visibilidad, tal reclamo tiene que tener visibilidad, tal problemática tiene que tener visibilidad. Fíjense cómo lo que está operando ahí es lo que Han le llama la tiranía de la transparencia. Tiene que ser visto, porque si no lo ven los medios, si no lo ve la sociedad, es como si no existiera. Les repito, pueden ser cosas con las que uno esté totalmente de acuerdo y que realmente buscamos que haya visibilidad, pero bueno, esto no deja de significar que aquello que no es visto es como si no existiera. Entonces, las cosas que nos preocupan también les tenemos que dar visibilidad. Ahora, como les decía, es un poco más crítico, o bastante más crítico, o más jugado que Bachman, porque va a decir una tiranía de la transparencia. Porque las cosas, para que se transparenten, dice Han, tienen que ser lisas, allanadas, uniformadas. Aquellas cosas que son demasiado opacas, que tienen una singularidad muy radical o que son negativas, no entran en la sociedad de la transparencia. Si uno quiere mostrar algo, mostrarse a sí mismo, tiene que mostrarse de manera más o menos uniformada, más o menos allanada. En sus palabras textuales dicen, las cosas son transparentes cuando se insertan sin resistencia en el torrente liso del capital, la comunicación y la información. Entonces, la transparencia no es un principio, como en el caso de Bachman, sino una voluntad no exenta de violencia, ¿no? Este no exenta de violencia quiere decir que para que las cosas se transparenten tienen que allanarse, alisarse, uniformarse. Y esta es la violencia que se le aplica a las cosas. Todas las cosas específicamente o particularmente aquellas cosas que están vinculadas a la condición humana tienen que despojarse de cualquier singularidad y nivelarse para poder aparecer, por ejemplo, en las redes sociales, ¿sí? Esto es muy claro para mí cuando decimos las formas que tenemos de calificar las cosas en las redes sociales, por ejemplo en Facebook, ¿sí? En su momento, cuando Han lo escribe, él dice que el dictamen de la sociedad es me gusta, porque es la única manera en la cual en ese momento teníamos para, por ejemplo, calificar una foto en Facebook, me gusta. Ahora hay más opciones, pero no dejan de ser todas bastante uniformes y bastante llanas, ¿no? Me interesa, me entristece, no tenemos mayor forma de hacer un feedback, por ejemplo, en las redes sociales que no sea con opciones ya preestablecidas por las plataformas, ¿sí? Este es un ejemplo de cómo las cosas se allanan, se transparentan, se uniforman en la sociedad de la transparencia. De todas maneras, Han va a decir que esto es imposible porque el alma humana tiene una impermeabilidad que hace que en algún momento, digamos, choque contra la civilización de la mirada, ¿sí? Algo similar, dice Han, pasa con los sentimientos como el dolor o el sufrimiento que no tienen lugar en la sociedad de la transparencia. Y si el dolor y el sufrimiento van a entrar de alguna manera, por ejemplo, en las redes sociales, va a ser también de una manera bastante estandarizada y se le va a perder, digamos, la negatividad profunda. En todos estos conceptos vemos el corte filosófico que tiene Han, ¿no? Hablando de negatividad, de sufrimiento, de dolor, de alma. Otro rasgo de lo humano que se va a ver debilitado cuando ingresa a la sociedad de la transparencia es la vergüenza o el pudor.
¿no? Por ejemplo, el modelo de hombre, de mujer, de persona que está promovido por la sociedad de la transparencia es un ser que tiene que ser audaz, atrevido, desenvuelto, no podés sentir vergüenza, pudor, sentir dolor, sentir sufrimiento. Esos son valores que no están bien vistos en la sociedad de la transparencia y por el contrario, lo que se propone son personas audaces, sin vergüenzas, ¿no? Que se atrevan a las cosas, que se muestren de manera auténtica. La autenticidad también es un gran valor puesto, digamos, en primera plana en nuestras sociedades contemporáneas. Ahora bien, ¿cuál es el problema de esto? Nos preguntamos lo mismo que Bachmann, ¿no? Uno habla de que la vergüenza y el pudor tienen que quedar por afuera, que el dolor y el sufrimiento también, que es mejor mostrarse de manera audaz, atrevida. Todo esto, digamos, se escucha como algo bueno. ¿Por qué preocuparnos? Y acá vuelve a entrar el psicoanálisis y específicamente el concepto de malestar en la cultura de Freud. Ustedes probablemente se acuerden algo de esto, de haberlo visto en bases psicológicas, pero voy a traer 2 o 3 cositas para refrescarlo, ¿sí? Bueno, para Freud, como veníamos diciendo anteriormente, la cultura es la que le va poniendo frenos a la pulsión. Entonces, que el sujeto no pueda satisfacer inmediatamente todas sus pulsiones en la cultura, eso le genera una cuota de sufrimiento, ¿no? Las palabras que usa Freud es: la renuncia pulsional genera una cuota de sufrimiento. Yo no puedo comer cuando quiero, no puedo hacerle a mi prójimo lo que se me ocurra a nivel, por ejemplo, sexual o a nivel violento, porque hay leyes, reglas, normas culturales que me lo impiden. Esto me genera malestar, pero a cambio me brinda seguridad. Porque si viviéramos en un estado hipotético de naturaleza total en la que no hubiese cultura, cada sujeto podría satisfacer sus pulsiones como quiere. Y Freud separa, como muchos autores, autoras, antes y después de él, en una antropología negativa. ¿Esto qué quiere decir? Para Freud, un sujeto librado a la naturaleza sería un sujeto con una cuota de hostilidad muy grande, ¿no? El sujeto natural no sería un sujeto bueno, pasivo, que viviría en paz con sus semejantes, sino que lo que buscaría justamente es la satisfacción de sus pulsiones y por lo tanto usar al prójimo como un objeto en el cual depositar esa satisfacción pulsional. Entonces, dice Freud, si bien la cultura nos genera malestar, a cambio nos brinda esta seguridad y esta especie de paz cultural. Si no existiera la cultura, vuelvo a lo mismo, si no existiera la cultura no viviríamos libres y felices, sino que imperaría otra ley que es la ley del más fuerte, ¿no? Aquella persona que sea más fuerte que los demás va a ser aquella que pueda, por ejemplo, comerse a los demás, violar a las mujeres, a los varones, etc., ¿no? Por poner un ejemplo de cómo sería para Freud una vida en la naturaleza. Entonces la cultura es necesaria. Uno por ahí cuando lee de manera, digamos, rápida el malestar en la cultura, pareciera como que Freud critica a la cultura y dice que la cultura genera malestar, pero no es una crítica. Para Freud la cultura es fundamental porque si bien nos genera sufrimiento, en tanto tenemos que renunciar a lo que nuestras pulsiones quisieran, lo que nos está brindando a cambio es seguridad y la posibilidad de vivir en sociedad. Si no, sería imposible porque, como les digo, no habría paz y libertad, sino que lo que imperaría sería la ley del más fuerte, que es una situación infinitamente más injusta que vivir en una cultura como vivimos, por ejemplo, en la actualidad. Entonces, dice Freud, todas las sociedades, todas las culturas proponen formas de ir moldeando a la pulsión y por lo tanto en cualquier tipo de formación cultural, por más libre que se quiera la cultura, van a haber puntos de sufrimiento y de malestar. La pregunta, si el malestar es indudable, la pregunta es ¿cuáles son las formas de malestar que imperan en la actualidad? Y por eso volvemos a Hahn y a pensar los valores como la exhibición y la transparencia como mandatos. Porque en una sociedad que se dice a sí misma como cada vez más libre y cada vez, digamos, que promueve sujetos más desvergonzados, más audaces, más atrevidos, por más de que pareciera una mejor cultura, digamos, que la anterior, no deja de tener puntos de sufrimiento para el sujeto. La fuente de angustia contemporánea se encuentra, dice Hahn, decimos en el artículo, en la sensación de no poder estar a la altura de lo que la época exige, ¿no? ¿Qué pasa cuando un sujeto, una sujeta, un sujete no quiere exhibirse?
¿Qué pasa cuando no somos lo suficientemente felices? ¿Qué pasa cuando verdaderamente sentimos vergüenza, cuando verdaderamente sentimos dolor, cuando no queremos que las cámaras nos filmen, cuando no queremos postear lo que estamos pensando como nos propone Facebook? En una época, por ejemplo, de liberación sexual, vivimos cada vez en épocas más libres a nivel sexual, donde las expresiones sexuales son cada vez más promovidas y libres. Esto sin duda es una ganancia, pero la mirada crítica tiene que también tratar de buscar cuáles son los puntos de sufrimiento. Hoy, aquella persona que no disfrute de una sexualidad plena, por ejemplo, tiene también un punto de malestar y tiene sufrimiento. El mandato a tener, por ejemplo, una sexualidad plena no deja de tener también puntos de malestar para los sujetos. Entonces aparece, por ejemplo, el Viagra o el chip sexual, porque si tenés 45 años y ya no tenés tanto deseo sexual, estás en problemas. No das con la medida de lo que la época exige de vos. Y para ir cerrando, es importante pensar como algunos valores que se presentan como tendientes a liberar al sujeto y hacerlo más feliz, esconden tras de sí alguna tiranía y algún mandato. Hoy, no ser lo suficiente feliz, no estar lo adecuadamente exhibido, no tener la cantidad de me gustas, la cantidad de visualizaciones, no postear la suficiente cantidad de fotos, empieza a convertirse en un mandato para el sujeto y en la sensación de que por ahí no está a la altura de lo que la época exige de él. Bueno, hacia el final del texto van a ver una relación que ya nace entre el panóptico que trabaja Foucault, el panóptico de Bentham que trabaja Foucault en Vigilar y Castigar, y el panóptico digital. Es una teorización muy interesante que hace, cómo va poniendo punto por punto, como antes en el panóptico Foucaultiano estábamos encerrados, incomunicados, con una mirada que nos estaba todo el tiempo controlando y teníamos que estar, digamos, cada uno en su propia celda. Y en la época del panóptico digital, en realidad no hay una mirada que nos esté controlando, sino que todos nos controlamos entre todos y somos controlados. Como no estamos aislados, sino que estamos, digamos, estimulados a hipercomunicarnos. Como no somos mirados, sino que nos hacemos mirar, ahí vuelve esta diferenciación que les decía lacaniana, ¿no? Nos hacemos mirar. Entonces, la época, digamos, el éxito, dice Han, de la época contemporánea y de la civilización de la mirada, de la sociedad de la transparencia, es que esconde la tiranía que subyace en el mandato a ser libre, a exhibirse. Son cosas que nosotros hacemos de manera voluntaria y porque lo necesitamos hacer y porque entendemos que nos hace feliz, pero que en realidad no dejan de ser nuevos mandatos que tienen, como les decía, o que generan nuevos puntos de sufrimiento en las subjetividades contemporáneas. Bueno, hacia el final del texto van a encontrar una conclusión sobre por qué es necesario defender la opacidad, y trabajo con el concepto de límite, como el límite por ahí en la época contemporánea también es entendido como algo molesto, como algo que nos limita en nuestra libertad, pero cómo se puede entender este concepto de límite también no como algo negativo, sino como una protección a la subjetividad. ¿Sí? No me voy a detener más porque ya se ha hecho largo el video, lo vamos a frenar acá, pero bueno, el que esté interesado en estos temas, el que quiera saber más, el que tenga más dudas o consultas, les voy a dejar mi mail y los contactos para que nos pongamos en contacto y lo podamos seguir charlando al que esté interesado. Les dejo un saludo, espero que les vaya muy bien y bueno, estamos en contacto para el que lo quiera. Saludos.